el auto para mejor fallar o mejor proveer, que básicamente reafirmamos que no es impugnable y que antes procedía un amparo y que ahora ya no, ¿verdad? Que es inviable el amparo dada el giro jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, estábamos en la primera audiencia y hablamos de las actitudes del actor, ¿verdad? Que ratifica, modifica, amplía o modifica o amplía la demanda. Y luego estábamos hablando, como dice la compañera, de las excepciones dilatorias, ¿verdad? Como una actitud del demandado, excepciones dilatorias. Cuando las excepciones, digamos, compañeros, si no se interponen excepciones dilatorias, ya sea un escenario es que no se hayan interpuesto. Otro escenario es que se hayan interpuesto y que se hayan declarado sin lugar. En ese caso, entonces, se continúa con el proceso, ¿verdad? Entonces, lo que correspondería sería la contestación de la demanda, ¿verdad? Es decir, como una actitud, ya sea que no interponga excepciones dilatorias o que habiéndolas interpuesto el demandado, se han declarado sin lugar esas excepciones dilatorias, entonces ya se procede a la contestación de la demanda, ¿verdad? Entonces, la contestación de la demanda es la postura que tiene el demandado frente a la demanda, ya sea una postura de contestar en sentido negativo o en sentido afirmativo, ¿verdad? Esas son las dos variantes que hay de contestación de demanda, en sentido afirmativo o en sentido negativo. En sentido afirmativo, compañeros, implica que se aceptan las pretensiones del actor, ¿verdad? En este caso, digamos que la parte demandada le está dando la razón a la parte actora sobre ciertas reclamaciones. Al aceptar reclamaciones, se considera que esa es una contestación en sentido afirmativo. También existe la contestación en sentido negativo, es decir, que esta es la que más se utiliza en la práctica, ¿verdad? La contestación de demanda en sentido negativo, que esto implica una oposición a la demanda, ¿verdad? Esa es la diferencia. En la contestación afirmativa se admite o se acepta las pretensiones. Vamos a ver, alguien no tiene apagado su micrófono. Ahí está. Bien. Entonces decíamos, compañeros, que aquí hay otro con micrófono. Ahí está. Bueno, entonces le decíamos, compañeros, que la contestación de demanda puede ser en sentido negativo o afirmativo. Afirmativo si se aceptan las pretensiones de la demanda o negativo si hay una oposición, ¿verdad? Entonces, cuando es negativo, si el demandado está oponiéndose, entonces puede interponer las excepciones perentorias, ¿ya? Entonces, normalmente lo que uno dice o el memorial indica es que comparece a contestar la demanda en sentido negativo e interponer las excepciones perentorias X y Y, ¿verdad? Se recuerdan que las excepciones perentorias, compañeros, atacan la pretensión de fondo del actor, ¿verdad? Al igual que las privilegiadas, las perentorias atacan la pretensión de fondo y no es lo mismo que las dilatorias, porque las dilatorias atacan el proceso, o sea, tratan de depurar el proceso, ¿verdad? Por eso son totalmente distintas, ¿ya? Entonces las perentorias, repito, son innominadas, ustedes le ponen el nombre que quieran a las excepciones perentorias y pues se presentan al contestar la demanda en sentido negativo y esas se resuelven hasta en sentencia, las excepciones perentorias. Ya dijimos, compañeros, varias veces, pero lo digo nuevamente por si alguien pues no ha tomado nota de eso.
Las excepciones privilegiadas, ¿verdad? Que son la cosa juzgada, la transacción, el pago. Estas excepciones privilegiadas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso se interponen al contestar la demanda con carácter de perentoria, ¿verdad? Porque están atacando el fondo del asunto. Por ejemplo, si ya hubo una transacción o ya hubo un pago, entonces yo puedo interponer la excepción perentoria de pago. No obstante que el pago es una excepción privilegiada que lo puedo presentar en cualquier momento. La prescripción es otra privilegiada, pero si yo lo puedo presentar en cualquier tiempo, pero en la práctica, compañeros, normalmente en la práctica se interpone al contestar la demanda con carácter perentorio. Entonces uno dice, por ejemplo, contesto la demanda en sentido negativo e interpongo la excepción perentoria de prescripción, excepción perentoria de transacción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son excepciones perentorias que se interponen al contestar la demanda en sentido negativo y se resuelven en sentencia. Y repito, las excepciones privilegiadas en la práctica, aunque el código dice que pueden interponerse en cualquier estado del proceso, en la práctica normalmente acostumbramos, tanto los abogados como los jueces, que las excepciones, esas privilegiadas, y hay que recordar que privilegiadas le llama la doctrina, ¿verdad? No la ley, ¿verdad? Entonces, esas excepciones que la doctrina considera privilegiadas se tienen que interponer como excepciones perentorias al contestar la demanda, ¿verdad? Bueno, eso sería en cuanto a la contestación de la demanda. También existe la posibilidad de una reconvención, ¿verdad, compañeros? Que es una contestación que es una demanda prácticamente o contrademanda que presenta la parte contraria. O sea, el demandado interpone una demanda, ¿verdad? Entonces, eso es la reconvención. Después, compañeros, no sé si íbamos numerando, pero otro número ahí sería la fase de conciliación. La fase de conciliación aquí en esta parte de la audiencia que estamos hablando, porque se recuerdan que hablamos que al principio de la audiencia los jueces dan un espacio, le dan oportunidad a las partes procesales para que puedan platicar y arribar a un convenio. Pero esa primera vez, esa primera conciliación se hace por una facultad general que tienen todos los jueces, de que en cualquier momento del proceso pueden avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación, dice la ley, ¿verdad? Entonces, el juez puede llamar a conciliación en cualquier momento. Sin embargo, aquí esta conciliación que estamos hablando en este momento, después de haber contestado la demanda o haber presentado la reconvención, es una conciliación ya obligatoria. Ya esa etapa es obligatoria para el juez agotar la etapa de conciliación. Y como les dije la vez pasada, si en una conciliación se arriba a un acuerdo, pues entonces se puede dejar acta en puntos de acta el convenio que hayan celebrado las partes, ¿verdad? Porque si no se cumple, eso pasa a ser título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, eso sería, compañeros, en cuanto a que hay una conciliación obligatoria en esta etapa. Y por último, en la primera audiencia viene la recepción o diligenciamiento de medios de prueba. Repito, para los que están anotando, que después de esa conciliación, de la fase conciliatoria, pues entonces viene el diligenciamiento de medios de prueba de ambas partes, ¿verdad? Es decir, que se reciben primero las pruebas del actor, luego las pruebas del demandado, se diligencian o se reciben en el proceso en esta etapa.
Luego, hasta ahí terminaría la primera audiencia, compañeros. Entonces vamos, digamos, en su orden, sería la segunda y tercera audiencias, ¿verdad? La segunda audiencia que se señala dentro de los 15 días esta audiencia y es para recibir prueba. Es decir, que si en la primera audiencia no se logró recibir toda la prueba ofrecida y que quieren aportar las partes, entonces eso se hace en la segunda audiencia, ¿verdad? Se puede hacer en la segunda audiencia para, digamos, continuar con la recepción de medios de prueba. Y luego también viene, bueno, eso es en un plazo de 15 días, ¿verdad? La segunda audiencia. Luego viene la tercera audiencia, que ese es un plazo más corto, entre un plazo de 8 días. La tercera audiencia, y esta tercera audiencia dice el Código de Trabajo que es extraordinaria y es para recibir pruebas, ¿verdad? Ese es el objeto, ¿verdad? Para recibir pruebas y es extraordinaria porque poco en los procesos, pocas veces se ve que haya una tercera audiencia. Ahora, en estas audiencias, compañeros, de la recepción de medios de prueba, puede ser que le rechacen a uno alguna prueba, ¿verdad? Cualquier prueba que usted haya ofrecido puede hacer que se la rechacen. Si fuera el caso que la rechazan, entonces usted tiene que formular cómo se llama esa figura, compañeros. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el juez me dice a mí que no se va a diligenciar o que rechaza el medio de prueba XX? ¿Qué puedo hacer yo como en mi defensa? El protesto de la prueba. Exacto, ahí está, sí. Gracias, ahí hay dos compañeros, uno que escribió y otro que se manifestó verbalmente. Exactamente, la protesta, ¿verdad? La protesta es lo que cabe ahí ante una prueba no admitida, ¿verdad? La protesta. ¿Y cuál es el objeto? ¿Se recuerdan que yo les expliqué la vez pasada cuál es el efecto de haber rechazado, de haber realizado la protesta, compañeros? ¿Se acuerdan? Que la prueba se pueda diligenciar en segunda instancia cuando se apele. Exactamente. Están mandando una información de la facultad. Vamos a ver. Hay problemas de energía eléctrica, dice, en los edificios de la universidad. Sí. Bueno, para los que tienen actividad presencial parece que se les complicó porque dicen que no hay energía eléctrica en el S2. Pero bueno, entonces sigamos pues, compañeros. La protesta. Recuérdeme, compañeros, su participación en la protesta. ¿Para qué efecto tiene la protesta? Sí, licenciado, buenas tardes. Yo decía que para que la prueba se pueda diligenciar en segunda instancia. ¿Mm? Excelente, así es. Fíjense, compañeros, que la segunda instancia, es decir, la apelación, en los, tanto doctrinariamente como en las disposiciones legales que rigen este recurso, la apelación no es para recibir prueba. Digamos, la regla general es que en una apelación no se reciben pruebas. Esa es la regla general. Sin embargo, pues cuando fue protestada en el momento procesal oportuno en primera instancia, entonces sí se le puede pedir a la sala que reciba esa prueba, ¿verdad?
de considerarse necesaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar, compañeros, en ese sentido tenemos que considerar que el efecto, si no lo tienen apuntado, anótenlo, compañeros, que el efecto de la protesta es precisamente que se pueda recibir la prueba en segunda instancia. Muy bien. Entonces, hasta ahí, compañeros, digamos que estamos con la prueba, ¿verdad? Claro, también hay una disposición especial en el Código de Trabajo sobre la prueba en el extranjero, que pueden señalarse plazos extraordinarios de prueba, ¿verdad? Eso también tiene relación con la prueba. Luego viene ya la sentencia, y si antes de dictar la sentencia, digamos, después de que se recibieron todos los medios de prueba, ya el juez puede emitir la sentencia. Pero si antes de emitir la sentencia necesita emitir un auto para mejor proveer, lo hace el juez, ¿verdad? El auto para mejor proveer, que eso tiene que realizarse en un plazo de 10 días, siempre a través de audiencias. Eh, es solo una vez, y que tengan por objeto aclarar situaciones dudosas. Esta cuestión es muy importante. Dice que el objeto de, del auto para mejor fallar es aclarar situaciones dudosas. Es decir, no es bajo ningún punto de vista pensar que el juez o la sala va a utilizar el auto para mejor fallar para incorporar más prueba a favor de las partes. No, sino que es para aclarar situaciones dudosas. Eso sería el auto para mejor fallar. Ya les dije que son 10 días, es solo una vez. Eh, y pues se ordena que se traiga a la vista cierta documentación, que se practique avalúo, dice el código, y es para aclarar situaciones dudosas. Ahora bien, aquí vale la pena recordar, compañeros, que en primera instancia no hay vista. Ojo con eso, no hay vista. Permítame un segundo, compañeros. Permítame.
Algo que también, compañeros, gracias por el tiempo. Fíjense que algo que es importante, compañeros, es que en el juicio ordinario laboral no hay vista, ¿verdad? Ojo con eso porque algunos se confunden, por ejemplo, en los privados cuando están estudiando, por ejemplo, procesal civil y estudian procesal del trabajo y tienden a confundir que en el juicio ordinario laboral, en primera instancia, hay una vista, tal y como ocurre en el juicio ordinario civil, ¿verdad? En el juicio ordinario civil, según el Código Procesal Civil, sí tiene que haber una vista, ¿verdad? Sin embargo,
Bien, compañeros, logré ahí restablecer, pero hay problemas aquí de internet en este sector, pero ya estamos ahí. Vamos a platicar otro rato. Entonces, les decía, compañeros, que no hay vista en el juicio ordinario laboral, no existe vista, lo cual sí existe en el juicio ordinario de carácter civil. Luego, después del auto para mejor fallar, compañeros, viene la sentencia, ¿verdad? La sentencia del juicio ordinario. En esta sentencia, algo que es muy importante, compañeros, es que se realiza la última fase del procedimiento probatorio en materia procesal civil, es decir, que en sentencia se hace la valoración de la prueba. Eso anótenlo por ahí, compañeros, algo muy, muy importante, ¿verdad? Que en la sentencia se hace la valoración de la prueba y para valorar la prueba se recuerdan que hay nuestro código dice que se va a valorar conforme a la prueba tasada, ¿verdad? La prueba legal, pero también hay un especial método de interpretación. Y se recuerdan a la apreciación de la prueba en conciencia. Ese sistema de valoración de la prueba en conciencia, ese es el sistema que se utiliza para valorar la prueba dentro del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, eso sería en el tema de la sentencia. Vamos a hablar un rato, compañeros, de la segunda instancia. Para los que están anotando, pues pongamos ahí segunda instancia, ¿verdad? Vamos a hablar un rato de esta etapa, de la segunda instancia. Bien, se recuerdan, compañeros, que la segunda instancia va a empezar al interponer la apelación, ¿verdad? Y admitida la misma. Entonces, la apelación es un recurso que se interpone entonces en contra de la sentencia, ¿verdad? Ya hay sentencia de primer grado, entonces algunos de los interesados, a veces los dos interesados, las dos partes procesales están inconformes con la sentencia. Y entonces, pues, van a presentar la apelación, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la interposición de la apelación, compañeros, digamos la primera etapa de la apelación, que sería la interposición de la apelación, en primer lugar tenemos que mencionar la temporalidad, ¿verdad? Hay 3 días para interponer el recurso. Esa es una cosa que no hay que perder de vista, ¿verdad? Que son 3 días para interponer el recurso de apelación. El recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que dictó la sentencia, ¿verdad? Es decir, la parte interesada no se va directamente a una sala a presentar la apelación, sino que la apelación se interpone siempre en el juzgado de trabajo de primera instancia, el juzgado que dictó la sentencia, pues ese mismo juzgado recibe el memorial de interposición de la apelación. También habrá que decir que esa apelación pues se presenta sin exponer los motivos de inconformidad, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que los motivos de inconformidad se hacen valer más adelante. Muy bien. Entonces, ahora bien, quiere decir, compañeros, que cuando ustedes presentan una apelación, únicamente le dicen al juez que están inconformes con la sentencia, pero no dicen en qué están inconformes. Ojo con eso, porque
cuando se interpone, no se da una explicación, no se ponen argumentos por los cuales yo estoy interponiendo la apelación. Sencillamente le digo al juez que estoy inconforme con la sentencia y que interpongo el recurso de apelación y que eleve, que admita para su trámite ese recurso y que eleve el expediente a la sala de apelaciones. Pero yo no le digo a él en qué estoy inconforme. Yo eso se lo digo a la sala en otro momento procesal, ¿verdad? Entonces, la apelación puede tener dos vías. Se recuerdan, compañeros, de la apelación. Una es que, por ejemplo, no sea concedida la apelación, ¿verdad? Si no se concede, por ejemplo, no la admite para su trámite el juez y yo considero que sí es procedente, entonces, ¿qué es lo que interpongo, compañeros? ¿Cuál es mi actitud procesal ante el hecho de que, por ejemplo, el juez no admitió para su trámite una apelación que yo interpuse? Yo estoy seguro que fue interpuesta de manera correcta y que es procedente la apelación. Entonces, ¿qué se hace, compañeros? En el caso, ¿se recuerdan ustedes qué se hace si no se concedió la apelación? No se admitió para su trámite la apelación. ¿Alguien se recuerda? Edson Rodríguez, ocurso, exacto, el ocurso de hecho. ¿Estamos bien, Edson? Sí. Es el ocurso de hecho. Ese ocurso de hecho, eso está regulado en el 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil, o sea que esa figura no es una figura propia del derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Es una figura que está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil y que supletoriamente se aplica en estos casos. Bueno. Y el ocurso de hecho que busca que se otorgue la apelación, ¿verdad? Porque no fue admitida para su trámite, por ejemplo, o no fue otorgada por el juez de primera instancia, entonces se interpone el ocurso de hecho. Ya el ocurso de hecho sí ya se interpone ante la sala de apelaciones. Ese es el camino que hay que seguir. Muy bien. Pero digamos que fue admitido, para que sigamos con nuestro esquema que venimos haciendo anotaciones, ¿verdad? Supongamos que sí fue admitida para su trámite o concedida la apelación. Digamos, si fuera ese caso, entonces se eleva el expediente, ¿verdad? Se manda el expediente de primera instancia a la sala, ¿verdad? Y la sala lo primero que hace es que da una audiencia de 48 horas para que exprese motivos de inconformidad. Es decir, que al apelante se le confieren 48 horas para que él le diga a la sala cuáles son los motivos por los cuales está inconforme con la sentencia, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Para eso dan esas 48 horas para expresar motivos de inconformidad. En la doctrina también se puede llamar expresar agravios, ¿verdad? Los agravios que le causa la demanda, ¿verdad? Perdón, la sentencia que le causa la sentencia. Entonces, para eso es entonces estas 48 horas para expresar motivos de conformidad. Ahora bien, cuando se expresan motivos de inconformidad, es ahí donde se puede pedir que sea recibida la prueba que fue protestada en primera instancia, ¿verdad? Al expresar esos motivos de inconformidad, usted hace un memorial de motivos de inconformidad y le hace ver al juez cuáles, a la sala, cuáles las inconformidades que tiene sobre la sentencia apelada, ¿ya? Y es ahí donde puede pedirse que se fijen audiencias de prueba, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos hace un rato? Que la protesta tiene como efecto de que se puedan recibir las pruebas en segunda instancia. Entonces, aquí es el momento procesal. Cuando se evacúa la audiencia de las 48 horas para expresar motivos de inconformidad, es ahí donde deben
debe manifestarse o pedirse que se reciba la prueba que fue protestada, que no fue admitida en primera instancia, pero fue protestada por el interesado. Entonces, eso se realiza en un plazo de 10 días, el tema de la prueba, siempre a través del sistema de audiencias. Luego viene la vista, compañeros, que en la vista, pues, algo que es importante y que es que diferencia la vista esta es que aquí en laboral no se dice hora en la cual se verifica la vista, sino que el Código de Trabajo dice que tiene que señalarse día para la vista, es decir, un día entero, ¿verdad? Por ejemplo, si la sala me notifica que por ejemplo, en el tema de la vista, ¿verdad? Me dan un plazo determinado, pues entonces ese día para la vista es un día completo, es decir, que ustedes pueden ir y presentar el memorial desde las 8 de la mañana hasta las 13:30 horas, ¿verdad? Ese es porque nuestro Código de Trabajo dice señalar día para la vista, ¿verdad? No día y hora, ¿verdad? Que es muy diferente a materia civil. Repito, compañeros, la vista que se da en esta parte es en segunda instancia, ¿verdad? Porque ya dijimos que no hay vista en primera instancia del juicio ordinario laboral. Y en esta vista, entonces, se señala un día para la vista. Entonces, usted puede llegar a presentar un memorial a las 8 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, porque no hay un horario, solo hay un día para la vista, ¿verdad? Ahora, ¿para qué realmente sirve la vista, compañeros? ¿Verdad? Para la vista, según el procesal civil, las vistas en segunda instancia sirven para que las partes presenten alegatos, ¿verdad? Es decir, que ambas partes puedan alegar a través de un memorial. Claro, fíjense ustedes que la vista es una etapa que favorece mucho a la parte que no apeló, ¿verdad? Porque el que apeló presentó el recurso de apelación y en un momento dado le dieron los 48 horas para que expresara motivos de inconformidad. Pero entonces la pregunta es cuándo interviene entonces la contraparte, digamos, la parte que no apeló es aquí en la vista, que es el momento oportuno, porque como ya ahí el que no apeló ya sabe por qué razones apeló la otra parte, entonces en la vista ya puede manifestarse en contra, por ejemplo, de los argumentos del apelante. Luego hay que tomar en cuenta, compañeros, que aparte después de la vista pueden haber un auto para mejor fallar, es decir, nuestra ley da la posibilidad que se haga un auto para mejor fallar también en segunda instancia, o sea que en segunda instancia pudiera, no es obligatorio, es opcional. En segunda instancia puede haber auto para mejor fallar, ¿verdad? O auto para mejor proveer, ¿sí? Siempre con las mismas reglas del auto de primera instancia, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos que son 10 días, que el auto es para aclarar situaciones dudosas. Todo esto que hablamos del auto para mejor fallar en primera instancia también se aplica en segunda instancia. Puede haber, no es obligatorio que haya. Y después viene, compañeros, la sentencia, ¿verdad? La sentencia de segunda instancia que se emite en no menos de 5 ni más de 10 días, dice el Código de Trabajo, ¿verdad, compañeros? Y es algo que nosotros lo criticamos porque dice que no menos de 5 ni más de 10. Entonces, ¿pero qué hace, por ejemplo, una sala si resuelve en 2 días? Y ahí dice no menos de 5 días ni más de 10, ¿verdad? Pues quizás ahí el legislador pues tuvo un error en la redacción, no es la redacción más afortunada que uno esperaría.
Y luego, compañeros, los sentidos, ¿verdad? Los sentidos, ¿en qué sentidos se emiten las sentencias de la sala, ¿verdad? Y ya se recuerdan que hay un sentido que confirma la sentencia apelada, otro que la puede modificar o la puede revocar, ¿verdad? La sala hay que recordar que es un tribunal colegiado, ¿verdad? Que son 3 abogados que intervienen en una sala y entonces ellos pues jerárquicamente están en una posición más alta que los jueces de primera instancia, ¿verdad? Entonces, lo que la sala puede hacer es confirmar, es decir, dejar como está, ¿verdad? Como viene la resolución apelada, puede revocar, ¿verdad? Es decir, dejar sin efecto y entonces emitir la nueva, o puede modificar, ¿verdad? Hacerle algún cambio, ¿verdad? Esas son las situaciones. Muy bien. Entonces, luego, compañeros, quizás, bueno, ya el tiempo también se nos va acabando. Les voy a mandar al rato un material, compañeros, sobre esta vía ordinaria, del juicio ordinario laboral que se utiliza en el conflicto colectivo de carácter económico jurídico. Entonces, se los voy a proporcionar ahí para que puedan ustedes también tener ese material de referencia y de estudio para que puedan someterse a los segundos exámenes parciales. Bueno, un par de ideas, compañeros, sobre la ejecución. Para la ejecución laboral, hay que recordar, compañeros, que, por ejemplo, en otras materias, por ejemplo, en materia penal, existen incluso juzgados de ejecución que solo sirven para ejecutar las sentencias, ¿verdad? Sin embargo, en lo laboral, pues es diferente, ¿verdad? Es diferente porque la fase ejecutiva no es un juicio ni tribunal diferente, sino es el mismo juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, el juzgado que emitió la sentencia en primer grado es el juzgado que tiene que ejecutarla, ¿verdad? Así, hay que recordar otra cuestión importante que hay, compañeros, es que en la fase ejecutiva existe un recurso que solo un recurso puede darse ahí, que es el recurso de rectificación. Anótenlo ahí, compañeros, que el único recurso en la fase ejecutiva es el recurso de rectificación, ¿verdad? Y este procede en la rectificación cuando hay un error de cálculo en las prestaciones laborales, ¿verdad? Que le corresponde al trabajador. Y por supuesto, compañeros, que en la ejecución existe la posibilidad, por ejemplo, de embargos y otras medidas, pero a veces no son tan efectivas como se quisiera, ¿verdad? Bueno, ahí lo vamos a dejar, compañeros. Es un gusto haberlos saludado y entonces nos vamos a ver el miércoles de manera, el viernes, ¿verdad? Nos toca la siguiente clase, ¿verdad? Siempre virtual. Gusto saludarlos. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Igualmente, gracias. Feliz tarde, licenciado.